Amados hermanos, nuestra enseñanza de hoy tiene por título ¿Cómo enfrentar y cómo destruir un contraataque de Satanás? Amados hermanos, es muy importante que todos estemos en el entendido de que el llamado a estas enseñanzas, al curso de liberación, no te lo hice yo, no te lo hizo Amelia de Quintanilla. Este llamado viene de parte de Dios. Es el Señor mismo quien te ha escogido, quien te ha hecho el llamado para capacitarte y prepararte en el ministerio de liberación. Él te hizo el llamado a que formes parte del ejército más poderoso, que es el ejército de Dios. Siéntete privilegiado y bienaventurado de formar parte de los soldados del ejército de Dios. Primeramente, mis hermanos, vamos a ver lo que es un ataque satánico. Su propio nombre lo dice. Es un ataque, es una pelea, una batalla, una lucha entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, entre Satanás y nuestro Señor. Un ataque satánico es una agresión que ha sido planeada por el enemigo. Es una agresión deliberada e intencional de Satanás hacia una persona, con la intención de dañar a esta persona, de dañar sus emociones, su cuerpo, su alma, y si él pudiera, también dañaría nuestro espíritu, pero nuestro espíritu no lo puede tocar porque en nuestro espíritu habita el Espíritu Santo de Dios. Pero él va a tocar todo lo que tenga tu nombre y apellido. Si él ya apuntó sus cañones hacia ti, él va a tratar de destruir tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu casa, tu territorio, tu ciudad, todo lo que él se proponga, va a tratar de hacerlo, incluyendo también tu salud. Un ataque, mis hermanos, puede ser de dos formas. Puede ser un ataque defensivo o puede ser un ataque ofensivo. Cuando hablamos de un ataque defensivo, es cuando a ti te atacan, a ti te dan el primer golpe y tú solo te defiendes devolviendo el golpe. Ese es un ataque defensivo, que te dan el golpe, ¿verdad? Y tú mides y no ves que está muy grande, pues te le pones, ¿verdad? Hablando en lo secular, pero ¿qué pasa cuando lo ves grandote y que no vas a poder? Corres, ¿ok? Y eso mismo pasa en los ministros de liberación cuando ven que es demasiado grande el demonio, cuando no están preparados y capacitados para pelear la buena batalla de la fe. Le corren al enemigo, pero un verdadero soldado del ejército de Dios, un verdadero guerrero, nunca va a hacer eso de salir corriendo. Eso puede ser para un guerrero que no tiene identidad de hijo de Dios, un guerrero sin identidad. El ataque ofensivo, amados hermanos, es cuando tú das el primer golpe, sin que a ti te estén atacando, tú pegas primero, que es el caso de un guerrero, un ministro de liberación, sin que nos estén atacando desde que nos levantamos,
comenzamos a hacerle la guerra al enemigo. Comenzamos el ataque, damos primero el golpe. Cuando oramos, cuando destruimos altares, cuando usando el nombre de aquel que nos llamó, de nuestro Señor, quien pagó el precio, y decimos, yo destruyo, yo anulo todos los decretos, destruyo los altares, destruyo los muñecos, corto hilos, alambres, listones, toda brujería, la renuncio, la rechazo, la revoco. Ahí estás haciéndole la guerra, estás peleando, estás dando el golpe. Cuando tú vas a una liberación, podríamos decir que en una liberación se está usando el ataque defensivo y ofensivo. Defensivo porque el enemigo ya atacó a esa persona y él nos ha pedido la administración, que vayamos a la guerra, que nos pongamos en la batalla, en la brecha por él, al ir a practicarle liberación, a ir a hacerle una liberación, a ministrarle el pan. Nos estamos poniendo a la brecha por nuestros hermanos más pequeñitos, aquellos que no están capacitados y adiestrados en liberación. Estamos haciendo un ataque defensivo porque estamos defendiendo a nuestros hermanos, pero a la vez ofensivo porque el enemigo, porque esa guerra o esa batalla es de otra persona y tú y yo vamos a ir a atacarlo. Vamos a entrar en ataque, en guerra contra el enemigo, peleando una batalla, peleando la batalla de la fe, repito, por un hermano que está siendo atribulado, que está siendo lastimado, que está siendo atacado por el enemigo. Como ministros de la liberación, como ministro de liberación, como guerreros al servicio de Dios, nosotros vamos y peleamos esa batalla. Entonces estamos dando, defendiendo y también estamos dando el primer golpe. Amados hermanos, el contraataque. ¿Qué es un contraataque? Es una batalla que se hace desde una posición defensiva. Esto implica que ya nos atacaron y ahora nosotros pues estamos defendiéndonos, defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestra casa. Estamos contraatacando, ya nos dieron el golpe, pero ahora nosotros peleamos, defendemos nuestro territorio. Voy a poner un ejemplo burdo para que podamos entender. Alguien que, por ejemplo, un delincuente que quiere entrar a nuestra casa, cuando vemos nosotros que quiere entrar, lo primero que hacemos en lo secular estoy hablando, es cerrar la puerta, ¿verdad? Para impedirle el paso. Pero si se pone abusado el delincuente, mete el pie para que, para poder entrar y empieza el forcejeo, empieza el contraataque. ¿Nosotros qué vamos a hacer? No nos va a importar si le quebramos el pie, si le agarramos, si le molemos ahí el pie, vamos a hacer fuerza defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestra casa y le vamos a cerrar o quitas el pie o te lo corto. En el nombre de Jesús, ¿correcto? Estamos defendiendo nuestro territorio. Nos están atacando, pero nosotros estamos contraatacando. Ese es un contraataque. Cuando estamos desde una posición defensiva, defendiendo nuestro territorio, impidiendo que el enemigo avance, impidiendo que penetre a nuestro hogar, a nuestro territorio. Ese es un contraataque. ¿Cuál es el objetivo de un ataque? Primeramente, el objetivo del enemigo es apartarnos de Dios. ¿Por qué el enemigo querrá apartarnos de Dios? El enemigo es estratega y él pelea de una manera
en la que ya planeó, ya organizó. Él no anda ahí golpeando a ver qué, a ver si te, jugando a la gallina ciega, dando ahí palos a ver si te da uno. No, él ya te localizó, amado hermano. El enemigo ya sabe quién eres tú. El enemigo ya te espió, mandó a sus vigilantes, a los demonios de vigilantes que nos vigilan y que llevan el mensaje al diablo o a los siervos del diablo. A tal hora, lee la Biblia, ora, escucha las alabanzas, adora, lee la Biblia. Así es que este hijo de Dios, pues sí va a estar un poco difícil, está entregado al Señor, pero como Él es estratega, Él va a buscar la forma de meterte tropiezo, mandándote, por ejemplo, un demonio de flojera, a Belfegor, que es lo que hace con esta sierva. Me manda Belfegor a los techos para mantenerme cansada, agotada, con sueño, con estupor. Así actúa el diablo. Puede ser que te mande eso, como puede ser que te mande otra situación espiritual, tristeza, depresión, pero él siempre va a estar planeando cómo va a usar a tu familia para poder derrotarte, que tú le abras una pequeña brecha para él destruirte, apartarte de Dios, que es, es muy estratega y una de las estrategias que también hace es dividir a la familia, que no te hables con tu familia, que haya ahí discrepancia de opiniones. ¿Para qué? Para mantenerte aislado y solo y así él pueda atacarte. Y si puede, hasta sacarte del hogar, pues lleva a la persona que se aparte, que vaya a rentar a otro lugar. Y así, una vez que la persona ya la sacó de su familia, ya la sacó de su familia espiritual, de su iglesia, ahora ya está solo. Y una persona que anda sola, imagínense en un bosque, en un lugar, en una montaña, alguien solo, ¿qué va a pasar? Que ahí va a salir una hiena, va a salir una fiera y se lo va a devorar. Es lo que él quiere, devorarnos. Tú siempre va a estar planeando antes de ejecutar. Él no da el golpe sin antes haber estudiado a la persona. Si tú eres un guerrero sin identidad, sin identidad de hijo, que crees que porque sabes comandar y ordenarle a los demonios fuera, fuera en el nombre de Jesús, eso es todo, entonces tú eres un guerrero derrotado. Es importante que sepamos que el diablo es ese estratega. Es importante para que tú seas un guerrero usado por Dios, un guerrero victorioso. Es importante que tú sepas que te enfrentas a un enemigo vencido y derrotado, pero no te debes de confiar. El Señor ya lo derrotó y ya lo venció y Él lo ha puesto bajo el estrado de sus pies. Y ahí mismo tú y yo lo ponemos siempre y cuando seamos hijos de Dios con identidad de hijos. Es importante también, además de conocer al diablo, sus estrategias, sus diseños, todo cómo actúa él, su forma de actuar, cómo trabaja en nuestra contra, porque él es incansable. Si tú eres una persona que dices, estoy cansada,
Voy a leer la Biblia. No, pero estoy cansada, mejor luego. Bueno, entonces tú eres un guerrero sin identidad, que no has entendido los aspectos importantes de todo guerrero, las armas que debe de usar, las disciplinas que debe de tener. No lo has aprendido. No son solamente disciplinas, sino que es, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de la identidad. Un guerrero con identidad. Un guerrero con identidad, pues es aquel que hace la voluntad del Padre. Cuando tiene identidad, tiene sentido de pertenencia. Un guerrero con identidad permanece pegado a su general, es cercano a su general. Nuestro general, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde Él nos va a dar las indicaciones, las órdenes, qué es lo que vamos a hacer, a dónde nos va a enviar, cuál es la estrategia para esa batalla. Pero si tú no estás pegado al Señor, cuando tú lo necesitas y dices en el nombre de Jesús, Él ni siquiera te conoce, tú ni siquiera lo conoces tampoco. Es por eso que hay muchos guerreros que van a la batalla, van a la liberación pensando, pues lo veo muy difícil, pero a ver qué pasa. Siento en el espíritu que aquí no va a pasar nada. No, sientes en tu carne, porque vives en tu carne, porque tú no estás conectado a tu general, al Señor. La palabra de Dios dice, la palabra del Señor dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Si tú estás separado del Señor, tú nada puedes hacer. Un ejemplo burdo sería si vemos un árbol frondoso con frutos y tú cortas una rama con los frutos, ¿tú crees que esos frutos van a seguir creciendo o madurar? No, ¿verdad? Esa rama se va a secar porque el agua de las raíces del árbol, lo que alimentaba esa rama, ha sido cortado, ya no está esa rama pegada al árbol, ya no está recibiendo los nutrientes, esa rama se seca, ese fruto se secó. Tú puedes ser una persona que en un tiempo estuvo muy lleno de la unción, leíste la palabra, alababas, adorabas, pero ahora ya no, y quieres ser un guerrero que veas la victoria cada que vas a la batalla, pero tú no vas a poder ver la victoria si tú vives flojeando, te da pereza estar pegada a tu general, conociendo a tu general. Tú debes de conocer a tu general, debes de saber la estrategia, los planes de tu general, qué es lo que está planeando, qué es lo que él te dice, cómo vas a conocer a tu general. Lo vas a conocer primeramente a través de la palabra. Ahí en la palabra de Dios habla de las batallas, habla de las victorias. Ahí vas a aprender lo que te dice la palabra de Dios, cómo ser un soldado, un guerrero victorioso. Si tú no lees la palabra más que de vez en cuando te acuerdas, cuando tienes tiempo, entonces tú eres un guerrero derrotado. Yo sí te sugiero que si tú eres uno de esos guerreros sin identidad, tú no vayas a la guerra, porque tú eres como un niño que no ha entendido de qué se trata la guerra espiritual, que no ha entendido que esta no es un jugar a las guerritas como cuando éramos niños con pistolas de agua.
Esta es una verdadera batalla y que estamos peleando contra entes espirituales sin cuerpo, que no vemos. Con entes espirituales sin cuerpo. Y nosotros somos también espirituales. Nosotros también tenemos que pelear en el espíritu. No es a puños, no es a golpes. La pelea es en el espíritu. Pero si tú no te alimentas tu espíritu a través de la palabra, tú no estás fortalecido. Tú no sabes lo que implica ser un guerrero. No has entendido que no es en tu fuerza, que es en el poder del Señor, como tú tienes que pelear las batallas. Y la palabra de Dios es tu arma más poderosa, la que te alimenta y con la cual tú vas a derrotar a tu enemigo. La liberación es una batalla de argumentos. Y si tú no conoces la palabra, ¿con qué vas a hacer retroceder al enemigo? Tú no vas a poder decirle al enemigo, escrito está, cuando él te esté tentando, cuando él te esté diciendo, no, tú no tienes autoridad para echarme fuera. Ha pasado en las liberaciones, el enemigo le dice a las personas, pero si tú eres un guerrero con identidad, tú tienes la palabra con la cual tú le vas a decir, escrito está, mi Señor Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre santa, y con esa sangre santa, Él me ha dado el poder y la autoridad para en su nombre expulsarte. Así es que callas y enmudeces y te vas. Escrito está que mi Señor en la cruz del Calvario anuló títulos, actas y decretos y que tú ya no tienes más autoridad sobre esta persona. O cuando tú estás en medio de un ayuno y te lleva ahí tu vecina, tu vecino, un plato de mole bien rico y te dice, ay, pues rompa su ayuno. Ahí luego le pide perdón a Dios y no pasa nada. Si tú eres un guerrero sin identidad, vas a decir, sí, sí, está bien, en fin, que mañana será otro día, mañana le ayuno pasado, puedo ayunar toda la semana, es más, todo el mes. Guerrero sin identidad, te dejas convencer del diablo fácilmente, no te das cuenta que es un instrumento del enemigo para poder derrotarte. La persona no se da cuenta que esta persona está siendo un instrumento del enemigo para sacarnos de esa comunión, de ese ayuno, de ese compromiso, de esa promesa que hicimos y que ese ayuno nos iba a llevar, nos iba a dimensionar, ya que en medio del ayuno la persona está alabando, adorando, orando, está en tremenda comunión, conectado con su comandante en jefe. Pero ya te dejaste convencer, te vendiste por un plato de mole. Ya no es con un plato de lentejas, con un plato de mole, vendiste. Guerrero sin identidad. Mantente firme como hijo de Dios. Si tú le dijiste al Señor, hoy te ayuno, tú le ayunas. Así los intestinos se te volteen al revés y al derecho, tú le ayunas porque tú tienes identidad de hijo. Y el galardón es mucho más grande que un crujir de tripas ahí, de intestinos. Tú los vas a través de la palabra, someter esos demonios que están tratando de hacerte ruido
para que tú ya no hagas ese ayuno, para que tú no estés en comunión, en comunicación, que tú no estés pegado a la vid, que tú no estés pegado a tu general. Necesitas tener identidad. Te repito, el enemigo es estratega y él va a hacer de todo. Él ya vio que tú si eres un hijo que estás conectado con el Señor, bueno, pues él te va a buscar la forma de desconectarte. No permitas que el enemigo se salga con la suya, no permitas que te desconecte de tu general. Tienes que estar ahí pegado. Tienes que conocer a través de la palabra las instrucciones que él te da. ¿Qué instrucciones te está dando en la palabra? ¿Qué es lo que él te dice? ¿Qué es lo que el Señor te dice ahí en la palabra? Cada que tú lees un pasaje bíblico, ¿qué promesas te ha dado? Él va a tratar de robarte la fe. Y un guerrero sin fe realmente es un guerrero derrotado. Guerrero sin fe está ciego, está sordo, está mudo. Va a ver qué pasa en una liberación y por supuesto no va a pasar nada. La persona no va a ser libre, porque si tú mismo no crees que el Señor te pueda usar como su instrumento, ahí el diablo ya te ganó, va por delante de ti, kilómetros de distancia delante de ti, volviéndote un guerrero sin identidad, un guerrero solo de nombre, no es un guerrero lleno de unción, lleno de poder, de autoridad. Va a ser, va a tratar de hacerte caer en tentación. Él es estratega y sus tácticas, sus estrategias son las mismas. Usa la misma estrategia que usó con Adán y Eva. Adán y Eva lo tenían todo. Se paseaban por el huerto, platicaban con Dios ahí en el Edén. Todo lo tenían. Lo único que no tenían, a lo que no tenían acceso, era el árbol del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Que eso es lo que usó, lo mismo usa el diablo. Podemos tener todo y ser usados como grandes siervos del Señor, que Él nos use. Todo lo tenemos, pero el diablo sabe, y más si lo andamos nosotros diciendo, si tuviera esto, ya me sentiría completo. Pues va a usar eso que tú crees que te falta para ser feliz. Él te lo va a dar a cambio de tu alma, a cambio de tu derrota. Porque ellos lo tenían todo, solo les faltaba eso. ¿Y qué les dijo? No es cierto. Dios no quiere que ustedes sean como Él, que no sepan lo que es el bien y el mal. No quiere que ustedes sean como Él. Ah, pero la ambición, ¿verdad? La identidad, sin identidad, desobedecieron al Señor. Lo mismo nos puede pasar, que el enemigo nos traiga una tentación. Cualquier clase de tentación regularmente usa las tentaciones al dinero o las tentaciones sexuales.
Hemos visto comúnmente, es muy común ver matrimonios destruidos a causa de que entró la tentación sexual en el matrimonio, sea en la mujer o en el varón, que teniendo un varón todo fuerte, todo musculoso, guapo, siervo de Dios, hogareño, buen padre, pero el diablo le hace ver mejor a otra persona y luego dicen, por eso lo cambió, por eso se derribó, por eso dejó su matrimonio en donde todo lo tenía, sí, porque el diablo es sutil y padre de mentira y te hace ver las cosas como él quiere, porque ya le diste entrada, porque ya desde el momento en que te empezó a hablar a la mente, mira al vecino, es atento, servicial contigo, si así fuera tu esposo, te empieza ya a seducir la mente. Y tú sí, no me valora, el vecino ve películas conmigo, me trae palomitas, me pone el garrafón de agua, me viene y me lava la camioneta, me hace esto, me hace el otro. En cambio, mi esposo, en cambio, tu esposo es proveedor, trabaja, lleva a los niños a la escuela, hace las tareas con los niños, pero no, ella ve las atenciones que le da al vecino. O al revés, la esposa puede ser la mejor esposa del mundo, pero no termina de llenar las expectativas de aquel hombre sin identidad. ¿Y cómo terminan? Con un matrimonio destrozado y el diablo carcajeándose ahí detrás de la puerta, que logró destruir un matrimonio. Repito, él es estratega y tú tienes que conocer las tácticas y las estrategias del diablo para que no te dejes engañar ni convencer. Tienes que conocer también a tu general. El diablo es sutil en engañar a las personas de que no existe. Y eso es muy común en muchos hijos de Dios que dicen, tú hablas más del diablo que de Dios. No, yo no creo en el diablo, no, hombre, ni existe. A mí nunca se mete conmigo, no existe verdaderamente, solo existe en tu mente. Al enemigo, eso es lo que le gusta, que tú pienses que no existe, porque al pensar que no existe, él fácilmente te va a entrampar, te va a derrotar. A él no le importa llevarse un galardón porque, ay, sí saben que existo. No, a él le conviene que sepamos que no existe, porque sabe bien que cuando sabemos que existe, sabemos que tenemos que estar cuidándonos en vela, orando, cubriéndonos, peleando la buena batalla. En cambio, si yo sé que no tengo ningún enemigo, pues yo vivo tranquila, como en un lecho de rosas, intocable, ¿no? El enemigo no existe. Yo nada más aquí tranquilamente voy a la iglesia y todo bien, todo está perfecto. Tienes que conocer como buen guerrero tanto las estrategias del enemigo como conocer a tu general, cuáles son las órdenes, las indicaciones que él tiene para ti, cuáles son las estrategias de guerra, qué es lo que él te dice en su palabra, cómo te empoderas, cómo puedes obtener esa autoridad. Porque algo bien importante que todo guerrero debe de saber, que cuando aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida, el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros y tenemos ahí el poder de Dios. Y cuando tú y yo somos obedientes y estamos pegados a la vid, hacemos la voluntad del Padre, entonces recibimos la autoridad. No basta con tener el poder ahí, que ya el Señor, al estar en nosotros, tenemos ese poder. Necesitamos la autoridad para en su nombre echar fuera demonios, en su nombre decir basta, retrocedes, te vas, sueltas. Entonces tenemos que tener el poder y la autoridad juntos, pero
Todo radica en la identidad. De ahí viene todo. Una persona con identidad no se despega el pámpano no se despega de la vid, está ahí y no importa en que el diablo te ponga una cachetada, tú le das 10 por cada una que te pone. Es importante también que conozcas tu posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Realmente sabes cuál es? ¿O tú crees que tú eres ahí alguien del montón? Alguien, pues ya me llamó nada más porque ya no tenía alguien más que llamar el Señor. No, amado hermano, tú realmente eres importante, muy importante para el Señor. Y Él te lo dice en su palabra. Por eso es que tú conozcas la palabra, es cuando tú te empoderas, es cuando le sacas más filo a tu espada, cuando tú sabes lo que el Señor te está diciendo en su palabra. Y Él te ha exaltado hasta lo sumo, diciéndote que tú eres un real sacerdote, que tú eres nación santa, que tú eres pueblo escogido de Dios. Eso es lo que el Señor te dice, no que tú eres uno del montón, que no vales nada. Como guerreros, tenemos ya de dejar esas, esa posición de derrota. Ahora tú tienes una posición de victoria y estás sentado en lugares celestiales junto a mi Señor Jesucristo. Si en el pasado te denigraron, te ofendieron, te lastimaron, te dijeron que no sirves para nada, que eres feo, que eres fea, que eres gorda, que eres tonta, que eres un mediocre, que nunca vas a prosperar. No, ya estás tú con el Señor, ya Él te rescató, Él te sacó de esas prisiones donde te tenía cautivo, donde el diablo usando a la misma familia nos lastimaron la dignidad, nos robaron la identidad, como a los animales que a golpe los enseñan a hacer malabares en los circos, les roban su dignidad, su integridad, su identidad, aunque sean animales robustos y fuertes como los elefantes, a puro golpe y latigazos, los someten y los hacen que saluden al público, que jueguen con aros, en fin, que hagan malabares, porque ya ellos a base de golpes ya entendieron a su agresor que si hacen eso, evitan el castigo. Así de niños nos lastimaron, nos ofendieron, pero eso ya quedó allá. Ya fuimos sacados de allá, de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de la luz. Ya no tienes que estar cargando con eso. El Señor te dice en la palabra que eches sus cargas sobre Él, y Él ya te dijo lo que tú eres. Así es que deja esas poses de derrota y toma tu posición de guerrero en lugares celestiales. Ya no te estés pobreteando tú mismo. Ay, pobrecito de mí, a mí nadie me quiere, todos me rechazan. Pasa mi cumpleaños y ni un pastel me llevan, ni se acuerdan de mí, ni me dan un regalito. En cambio, yo siempre estoy al pendiente. Pues si tú estás al pendiente es porque tú lo quieres así, porque tú lo has decidido, porque tú sientes que más vale dar que recibir, porque a ti te llena ser de bendición para otras personas. Pero no esperemos lo mismo y el Señor no nos va a bendecir con la misma persona. El Señor va a mandar a otras personas, va a usar otras personas que tal vez ni conoces para bendecirte. Así es como el Señor, cuando sembramos en su reino, nos bendice. No importa a través de qué persona te bendiga el Señor, no se va a quedar con eso que tú diste, con esa siembra que tú hiciste, el Señor te la va a regresar y multiplicada. No esperemos de la persona a la que le dimos. Hay personas que no saben sembrar y esas personas que no saben sembrar no tienen identidad de hijo, porque si hijos somos, sabemos
y conocemos la ley de la siembra y de la cosecha. Si alguien no siembra, jamás va a cosechar. ¿Qué es lo que puede tener buenas tierras, fructíferas y todo lo que tú quieras? Pues sirve al Señor, es una persona fructífera, pero pues si no sembraste, ¿qué frutos vas a cosechar? No nos podemos escudar de que es que yo no tengo dinero para darte un buen regalo. Nadie te ha dicho que tú tienes que dar algo caro. Tú puedes sembrar con lo que tú tienes, con lo que Dios ponga en tu corazón, sin que tú te quedes, claro, sin beber y comer un taco de frijoles. Pero todos podemos bendecir, sembrar y recibir cosecha. Tú como guerrero y ministro de liberación, puedes tener el conocimiento, sabes cómo hacer la liberación. Ay, no, tengo miedo, falta de identidad. No sea que el diablo se desquite. Ya me dijo en la liberación que va a matar a mi esposo, que va a matar a mis hijos, que va a matar a mi madre. El diablo puede decir lo que quiera, pero él está vencido y derrotado. Pero tú tienes que estar alerta, en posición, sabiendo tu posición. Aunque alguien puede decir perro que ladra no muerde, ¿verdad? Pues no nos confiemos tanto. Es verdad que está vencido y derrotado, pero aún así tiene poder. Nunca como nuestro Señor Jesucristo. Para ejercer tú el poder y la autoridad, ya dijimos que tienes que estar obediente del Señor. ¿Y qué más? Tienes que estar en santidad. La santidad es primordial. Antes de entrar al campo de batalla, tú tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Si tú entras en pecado a la batalla, de verdad que eres un suicida. Serías como un bebé que no tiene raciocinio, que no piensa, que no hay barandal y va gateando y ahí se va de cabeza, ahí se mata un bebé. Un guerrero que entra a la batalla sin tener el conocimiento de que es un ataque, un contraataque, sin saber que el pecado es una legalidad, es una puerta abierta y que no debe por ninguna razón entrar al campo de batalla, por ninguna razón entrar al campo de batalla en pecado, porque ese es un guerrero suicida que va a que el enemigo lo destroce. Esa es la misión del enemigo, matar, robar y destruir. Y si tú eres un guerrero sin identidad, que entra a la liberación en pecado, de ahí no vas a salir con vida. Alguien puede decir, ay, yo he entrado en pecado y no pasó nada, mírame, aquí estoy vivo. No estamos hablando solamente de la vida física, sino de la vida espiritual y de todo lo que tiene tu nombre y apellido. Él te va a robar tu ministerio, tus dones, te puede robar la armadura, te puede robar las vestimentas, puede destruir a tus hijos, puede provocar un accidente porque tú le diste la legalidad y él va a agarrarse de lo que pueda con tal de hacerte sufrir, de destrozarte, porque tú le diste el derecho. Así es que guerreros, ministros de liberación y todos aquellos que puedan, que vayan a escuchar esta enseñanza, jamás por ningún motivo entren al campo de batalla con pecado. Aun cuando sea porque una mosca pasó cerca de ti y ay, mosca, ya casi se te metía en la boca o en la nariz, en el ojo, en el oído, y tú te impacientaste y te molestaste y ya entraste a la batalla con esa molestia. No, amado hermano, ponte a cuentas. No vas a perder más que unos 3 minutos, 2 minutos, pidiéndole perdón al Padre por ese desgaste, por esa molestia. O ya vas para la casa del que vas a ministrar, pero en el camino
Se te atravesaron y ya soltaste ahí una palabrota, ya te enojaste y ya llegaste con ira. Puerta abierta. Guerrero derrotado. Vas ya en derrota. Vas al precipicio, amado hermano. Estas enseñanzas, esta enseñanza de cómo enfrentar y destruir un contraataque es algo imprescindible que todo guerrero debe de saber cómo va a enfrentar al diablo, a Satanás, cómo va a destruir un contraataque. Es muy importante que te empoderes, que estés bien armado, bien adiestrado para la batalla, capacitado. Tú no puedes ser un ciego espiritual, un sordo espiritual. Por ejemplo, un soldado, aún con los ojos vendados, él puede armar, puede, vaya la redundancia, armar un rifle, un arma, cargarlo, limpiarlo, porque ellos están preparados para que si están en un lugar oscuro, puedan cargar su arma, traen su carrillera bien cargada con las balas. Tú tienes que ser un guerrero que traiga su carrillera con todas las balas ahí bien puestas. ¿Cuáles son las armas que el Señor nos da? La palabra de Dios está llena de todas esas armas y son las que estamos hablando. La identidad, la fe, la oración, la comunión, la lectura de la Biblia, el ayuno, la sangre de Jesús. Tenemos muchísimas armas que vienen siendo misiles, bombas, tornados, hachas, espadas. Tu boca tiene que ser como una arco con la que tú lanzas saetas con la boca. Cuando hacemos liberación a la distancia, estamos lanzando la palabra. Son saetas que van a la distancia, porque el poder de Dios no tiene límites, traspasa fronteras. ¿Tienes tú el poder? ¿Estás en orden, en santidad? También tienes la autoridad para, en el nombre de Jesús, lanzar esas saetas de sanidad, de liberación. Tenemos la autoridad. Como dijo el centurión, solo di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Eres hombre de autoridad. ¿Somos hombres y mujeres de autoridad? ¿O solo el Señor nos ha dado el poder porque aceptamos a su Hijo en nuestro corazón, pero ese poder no lo ejercemos porque no tenemos autoridad? Tienes que llevarte bien atesorado en tu corazón que la autoridad viene de tu obediencia, de estar en santidad, apartado para el Señor, pegado a la vid, porque sin el Señor nada podemos hacer. Tienes que vivir conectado con Él, con la fuente de poder que es nuestro Señor. No te desconectes de Él, que no te gane la pereza. Tú eres un guerrero. Tienes que tener el discernimiento para saber que si te está dando flojera de leer la Biblia es porque estás bajo ataque. Si no puedes ayunar, estás bajo ataque. ¿Qué tienes que hacer? Contraatacar. Diariamente tienes tú que entrar a la batalla. Diariamente.
Da el golpe tú. Expulso todo esto, me desato de todo esto. Cancelo las brujerías, cancelo las enfermedades, desato mis pies. Eres un guerrero. Tienes que actuar como un guerrero, con identidad. Nunca olvides cuál es tu posición. Estás sentado en lugares celestiales. Es importante que portes correctamente tu armadura. La palabra de Dios en Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor es nuestra fortaleza y Él nos está diciendo que nos fortalezcamos en Él, en el poder de su fuerza. Es Él el que nos da el poder, el que nos da la fuerza. Pero ¿cómo vas a tú poder fortalecerte en el Señor? Con el alimento que todo espíritu necesita, el espíritu del hombre necesita el alimento, fortalecerse con la palabra. Aliméntate, porque si no vas a estar sin fuerzas, sin fortaleza. Come Biblia, tienes que comer la palabra de Dios y además ahí es donde tú adquieres el poder, la autoridad, la palabra con la cual tú vas a saetear al enemigo, con la cual tú le vas a decir, escrito está, con lo cual tú le vas a cortar la cabeza. Dice también, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es importante que tú te vistas con la armadura de Dios, que te pongas correctamente la armadura de Dios, que tú vivas, que es la palabra de Dios, dice la palabra, dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar la verdad de la cual el Señor nos está diciendo que conoceremos la verdad y esa verdad nos hace libres. Y es a través de esa verdad, de esa palabra, que vamos a poder permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Tienes que ponerte tu coraza de justicia para que puedas guardar tus emociones, tu corazón, que no te penetre ahí ningún dardo de fuego del enemigo. Tienes que ponerte el casco para que todo dardo que te lanza la mente, toda tentación, todo lo que te está ahí diciendo la mente, con tu casco, no te penetre y tú puedas, en el nombre de Jesús, llevar cautivos sus pensamientos, llenarte de, cuando estás sintiendo esos ataques, contraatacar de inmediato y antes de que te ataque, tú tienes que atacar, hacer la oración modelo. Señor, no me dejes caer en tentación ni a mí ni a mi familia. Guárdanos de toda tentación. Me pongo el casco. Que tu mente no sea un nido de demonios, una pista de aterrizaje del diablo y sus demonios. Guarda tus pensamientos. Mantente firme en los caminos del Señor a través de tu calzado. Que puedas caminar por terrenos difíciles, pero no imposibles, rocosos, llenos de cardos, de espinos, pero a ti no te penetrarán porque tú traes bien puesto, tus pasos son firmes, le crees al Señor, vas hacia adelante, no retrocedes, así el diablo se esponja y se pare de uñas, tú estás firme, firme en el Señor y sigues avanzando y sigues llevándole, haciendo la voluntad del Padre, llevándole
la palabra, enseñando, capacitando, llevando la palabra a otras personas, que conozcan que hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de gloria, que así como nos rescató a nosotros, también ellos pueden ser rescatados, bendecidos de recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Sigue diciendo la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Otras versiones dicen de este siglo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra el hombre, no es contra el vecino, no es contra el familiar, es contra demonios. No sigamos enganchándonos con las personas que nos critican, que nos ofenden, que nos vituperan. Mantengámonos firmes con identidad de hijo. Y concluyo la palabra diciéndote que también es bien importante que tú conozcas el territorio, que no vayas a ciegas a una batalla. Cuando hablo de conocer el territorio es que tú sabes tu posición, que es en lugares celestiales, pero tenemos que conocer el territorio. ¿Cuál es la posición de la persona? ¿Es también en lugares celestiales o dónde está parada ella? ¿Es de doble ánimo? ¿Alguna vez hizo la oración de fe y te viene con el cuento de que es cristiana? ¿Vive en fornicación y te viene con el cuento que es casada? ¿Le llama casamiento vivir con esa persona toda la vida, pero nunca ha recibido la bendición? ¿Nunca ha puesto en orden su vida? Tienes que conocer el territorio que estás pisando. No nos metamos a un territorio ajeno. Es importante que conozcamos el territorio, que sepamos qué hay ahí en ese territorio. Así como Moisés mandó a inspeccionar el territorio a Canaán, qué pasaba allí, qué frutos se daban, cómo era la población, si podían tomar la tierra. Y solamente de los 12 espías que mandó, solo 2 vinieron con buena disposición. Solo 2 dijeron que efectivamente en esa tierra fluía leche y miel, que era una tierra buena. Los otros 10, cobardes, desanimando a todo el pueblo. No seamos cobardes porque tenemos un Dios de poder. Si tú estás empoderado con la palabra, tienes identidad de hijo, estás conectado a la vid, no tienes por qué salir huyendo como cobarde, porque el Señor no nos ha dado un corazón cobarde, nos ha dado un corazón valiente de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes que ejercer ese poder, esa autoridad que el Señor te ha dado. Tomamos esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Seamos guerreros, bendecidos, prosperados, victoriosos, que vamos hacia adelante, que no retrocedemos, que somos valientes, que sabemos que Jesús ya los venció en la cruz del Calvario, ya venció al reino de las tinieblas y que tú y yo solo vamos a tomar lo que el Señor ya nos ha dado, porque conocemos, sabemos quiénes somos, tenemos identidad de hijos, conocemos el territorio en el que vamos a pelear, sabemos nuestra posición de hijos, dónde estamos sentados en lugares celestiales, sabemos que tenemos el poder y la autoridad que el Señor nos lo dio cuando derramó su sangre santa y nos dio poder, autoridad para ir en su nombre a pelear la buena batalla de la fe. Para atrás ni para agarrar impulso. Tú eres un guerrero con identidad de hijo. Amén. Damos gloria, honra y alabanza
a nuestro Padre Celestial por el tiempo de esta clase, por la bienaventuranza de estar aquí, por su gracia y su favor, por habernos escogido para estar en sus filas de guerreros, porque Él nos vio, nos sacó de allá del lugar donde estábamos perdidos en la inmundicia y el pecado, y Él nos lavó, nos limpió y nos puso nombre y nos ha dado y nos ha adoptado y somos sus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Esta enseñanza, Señor, Padre Celestial, declaramos que queda cimentada en cada corazón y que esta enseñanza, mi Dios, va a llevar a todos estos alumnos, a todos estos guerreros a hacer la gran comisión, confiados, seguros, victoriosos, porque saben que tienen un comandante, un general en jefe que es sobrenatural, que es todopoderoso y que no hay mayor poder que el de este general. Y si estamos con él, estamos peleando con un general que va por el frente peleando seguros. Vamos seguros, Señor, avanzando sin retroceder ningún paso, con la espada bien afilada, amado Dios, y con la armadura de Dios bien puesta, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, porque ya conocemos, Señor, el territorio, conocemos las estrategias del diablo y solamente vamos a tomar la victoria. Sabemos como hijos de Dios que tú ya lo venciste y lo derrotaste y que ahí mismo donde tú lo pusiste, amado Dios, ahí lo tenemos también pisoteado. Tú nos lo entregaste pisoteado, ahí mismo lo pisoteamos, lo derribamos, hasta convertirlo en polvo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y cuando sentamos que oramos y arrecia la batalla, es porque estamos ganando esta batalla, amado Dios, porque tú ya nos has dado la victoria desde antes, Señor, de entrar a la batalla. Hemos entrado victoriosos en tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén.